Aquí está. Listo. Ahora sí. Ahí sí ven, ¿no ven un PowerPoint o qué están viendo? Ah, sí, sí, están viendo un PowerPoint. Ya. No, estamos viendo aquí chuecos de un ratito. Mm, Denme un rato. ¿Saben cómo? Están viendo como las dos slides, ¿verdad? No están viendo como el general. Sí, las dos. Sí. Mm, ¿Cómo le pongo? Perdón, yo no sé usar mucho PowerPoint generalmente. Ahí sí. Listo. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver en esta clase todo este tema de cómo es el organismo o este órgano de administración dentro de propiedad horizontal, ¿verdad? Eh, para empezar, como nuestro objetivo de la clase va a ser entender la correcta gestión de una copropiedad, que depende de la estructura organizativa, tener una estructura clara, una administración clara, cómo funciona, cómo se estructura y cuál es la idea de esta, ¿verdad? Como ya dijimos, en base a la ley que aplica la propiedad horizontal aquí en el Ecuador, nosotros tenemos este tipo de normas que lo que busca es enfatizar una buena convivencia y una buena gestión del bien inmueble, ¿verdad? Entonces, principalmente esto se basa en las asambleas generales de copropietarios, que es como esta asamblea general que nos va a ayudar a tomar decisiones, eh, sí, decisiones, tema de alícuotas, normativas y las reglas que vamos a tener dentro de nuestro bien. En este caso, entender que en donde lo vamos a aplicar es un bien privado. Como les decía en la anterior clase, en parte, no es lo mismo este tipo de asambleas y el tipo de estructura que se tiene en un bien de propiedad horizontal, como puede ser un tema barrial. Porque nosotros siempre nos vamos a regir hacia esta área privada, más no como en un área barrial o así que se rige bajo un reglamento municipal, por ejemplo. ¿Sí? Dentro de esto, los procedimientos de la asamblea siempre serán de carácter formal, siempre será un tema de una convocatoria hacia todos los propietarios del edificio. eh, Siempre habrá un quórum mínimo. Este quórum mínimo puede ser variable, es decir, dependiendo de qué tanto es la importancia de aprobar o no aprobar algo dentro del quórum. Por ejemplo, puede ser esto de aumentar o disminuir alícuotas, se necesitaría un 100% porque es algo de alto impacto, así como temas pequeños de, yo qué sé, de qué color vamos a cambiar el cerramiento, que puede haber un quórum mucho más pequeño, ¿no? Pero la idea de las asambleas siempre va a ser que todos sean participativos y todos los puedan estar presentes en la toma de decisión y sea algo mucho más democrático en este sentido. Si no estoy mal, dentro de las asambleas hay como tres niveles de asambleas, la que es como la ordinaria, que es la que se hace de forma anual, en donde lo que se busca es siempre ordenar las cuentas, la proyección del año, cómo se va a administrar el bien, si se cambia o no se cambia de administrador, dependiendo del contrato, que ya lo vamos a ver más adelante. De ahí también este tipo de asambleas de emergentes, que puede ser, yo que sé, temas de seguridad o porque pasó algún altercado o algún tipo de esas cosas. Y de ahí ciertas asambleas que pueden ser convocadas cada 3 meses, cada 6 meses, según la estructura que puede haber dentro eh, de este tema sí, de la propiedad y de cómo las asambleas y la estructura en general se vaya organizando, ¿no? Entonces, la importancia de la asamblea siempre va a ser esta participación democrática que garantice todas las decisiones consensuadas de la propiedad, que todos puedan tener voz, que siempre sea un espacio de participación donde se escuchen las voces de todos, ya que en este sentido todos están compartiendo de cierta forma el mismo techo, ¿verdad? Entonces todos tienen voz y voto y también a la par, como se decía, los bienes comunes no es solo de una persona, por eso se llama comunes,
y es hasta la forma en cómo podemos preservar estos y cómo los podemos ir cuidando. Y justamente existe este espacio para el mismo. Dentro de todo este espacio se va a tomar este ámbito de elegir a un administrador que de cierta forma va a ser la cara de nuestro inmueble, o claro, de nuestro edificio y todo. Esto cómo se le hace, obviamente bajo votación, quien se quiera organizar, quien quiera tomar el cargo y entender que la administración y el ser el administrador de un bien inmueble, en este sentido, tiene responsabilidades de peso, tanto como civiles, legales, penales y todas las que ustedes puedan tener, no tanto como hacia el edificio, sino tanto con una base legal en general. Sí, entonces es importante que es un representante legal, es un representante de forma, quien va a estar al frente de temas administrativos, temas financieros, temas de mantenimiento, temas de ejecución de ciertas obras en el caso de lo que haya, y siempre va a ser el responsable del que va a mover los recursos o temas de alícuotas, ¿verdad? En este sentido, las atribuciones del administrador siempre va a ser organizar las asambleas, este tema de contratar ciertos servicios, que puede ser temas de seguridad, limpieza, mantenimiento, agua, gas, abastecimiento, el tema de alícuotas y la ejecución de obra. Justamente en la primera clase hubo este tema de que si la administración se puede delegar, ¿verdad? Dentro de esto, yo también hice mi deber y fui a consultar y todo, justamente en la mobiliaria de que les contaba que empecé a trabajar, en que fue uno de mis primeros trabajos y todo, y justamente ellos al administrar también edificios y todo lo que me contaban es que, de cierta forma, la atribución del administrador y el peso que tiene la administración no se puede delegar. Es decir, la persona que esté al frente no puede decirle a una empresa como atribuciones legales y todo. Sin embargo, lo que sí se hace es este tema de delegar funciones. Por ejemplo, hay una empresa externa que nos quiere ofrecer su servicio de administración, en donde ellos, bajo una alícuota establecida, bajo un presupuesto, ¿verdad? Porque ahí puede ser o suben las alícuotas o bajan las alícuotas, puede ser variable, ¿no? Como ya vimos, tipo de bienes, qué tenemos, cómo funciona, cuánta gente hay, quiénes van a influir. Pero en este caso sí puede haber esta ocasión de que nosotros digamos, listo, vamos a contratar esta empresa en la asamblea. Quieren contratar esta empresa, nos va a salir tanto, tanto, tanto. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Delegar estas funciones, que ellos contraten la seguridad, mantenimiento, eh, por ahí puede haber algún plus de los temas administrativos, pero justamente es eso, cuando se delega estas eh, como pequeñas funciones que se tiene. Sin embargo, el peso y todo de la administración y de justamente el grupo que hay atrás de la administración, ese no es el que se le llega a atribuir a estas empresas, ¿no? Más o menos acá no nos da esa duda y que fue algo que yo también lo consulté y me pareció interesante. Entonces, justamente la administración, el administrador va a tener estas funciones que va a ser tanto como la cara legal del inmueble, como el que también va a tener que rendir cuentas hacia los propietarios del propio edificio. Tal cual, como dice aquí, tenemos responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, responsabilidad penal, puede haber malversación de bienes o lo que sea, se puede encontrar de todo y siempre es este tema de rendir cuentas periódicamente, mantener una administración y mantenerla de forma clara. Sí, la designación del administrador, como les digo, es la elección por medio de una asamblea, votación, totalidad, mayoría, y en este caso el periodo definido es bajo el reglamento interno. Si no estoy mal, si había algo para el reglamento interno. Pero con todo, hablando del reglamento interno, como se decía, va a ser este lugar en donde van a haber normas, van a haber las reglas del juego que vamos a tener en nuestro inmueble, y justo dentro de del reglamento interno, en donde nosotros vamos a definir el periodo de la administración de la persona que sea elegida. Como les decía, en este caso, siempre cuando se hace algo en propiedad horizontal, nosotros llegamos a actuar como un privado. Y siempre es bueno de cierta forma entenderlo así, y yo siempre les pongo en este paralelo con el tema barrial,
Porque, por ejemplo, bajo la administración municipal de un barrio en donde el municipio infiere y todo, se tiene lapsos de 2 o 1 año para tener tener una comitiva que se haga cargo del barro y toda la cosa. Dentro de la asignación aquí de un bien inmueble con propiedad horizontal, ustedes pueden poner que sea 5 años, 4 años, forma indefinida, 6 meses, 9 meses. Es variable de cómo ustedes eh, lo hayan hecho o se haga dentro de este inmueble, ¿no? De ahí, atrás de esto existe un consejo de administración. Este consejo de administración es como decir así, eh, una pequeña delegación o personas que estén encargadas de ciertas cosas en específico. Por ejemplo, algunos pueden ir la típica, un tesorero, alguien que ayude a algún tipo de eventos, como sea la organización que se tenga. Este órgano siempre va a ser como este pequeño filtro entre lo que va a ser el administrador y antes de que llegue a la asamblea. La idea del consejo de administración siempre va a ser los que supervisen la ejecución de todas las decisiones y todo el manejo financiero. Es decir, va a ser este filtro como aprobar o no aprobar lo que se quiera hacer, que obviamente ya estaba planificado y ejecutado en base a nuestra asamblea, ¿verdad? Entonces ahorita es como vamos teniendo 3 niveles, como una general, que es la asamblea, como nuestro filtro y como nuestra cara representante, que es el, el administrador. Entonces, justamente esto, las funciones del consejo siempre va a ser revisar cuentas, proponer mejoras, resolver conflictos menores. Es decir, cómo delegar un poquito para que no sea una función macro solo el administrador, poderlo hacer, no centralizarlo tanto, sino que de cierta forma se tenga más participación dentro del BIM. Y de justamente esto que les decía del reglamento interno, que es este documento el cual se regula la convivencia dentro del bien e incluye todas las normas que ustedes se vayan a poner en este caso. Eh, Pueden ser uso de áreas comunes, horarios, sanciones, forma de usar el bien inmueble, lo que les decía, formas de cuidar la fachada, cómo se tiene que ver la fachada, eh, hasta temas de mantenimiento. Hay, he conocido y he visto que hay hasta bienes inmuebles en el que hacer mantenimiento a ciertas partes tiene que ser, está normado, o sea, hacer mantenimiento a jardines, hacer mantenimiento a salas privadas y todo este tipo de cosas siempre está como reglamentado dentro de todo esto. Entonces, justamente la idea del reglamento interno es que se le pueda dar una estructura y no sea como un espacio en el que existan reglas por doquier o no las existan, sino normarlas y poder decir, muy bien, vamos a establecer esto, vamos a establecer filtros, vamos a establecer formas de convivencia normativas para ciertos espacios. Por ejemplo, definición de áreas comunes, cuáles se pueden acceder, cuáles no. A veces puede sonar hasta obvio de, yo qué sé, mm, las cisternas no pueden entrar a toda la gente. Es justamente ir definiendo estos espacios, ¿no? Entre más minucioso y más detallado sea algo y más claro sea, mientras esté en un reglamento, esté en un contrato, siempre va a ser bueno que sea así, ya que siempre va a ser como este respaldo súper claro en donde se va a decir, la norma está clara, la sanción está clara, qué pasa si no se cumple y podemos actuar de esta forma. Y es lo mismo, o sea, aquí dentro de esto puede ir horarios, yo qué sé, si hay un lugar con piscinas, de tal hora a tal hora, tales días de mantenimiento, formas de proceder a un espacio, por ejemplo, en, yo a veces he ido a departamentos en donde para arrendar o pedir prestada el uso de la piscina tienes que llenar formularios, tienes que escanear dedos, tienes que hablar en garita, tienes que seguir un procedimiento súper amplio como para poder acceder a un bien. Y es obviamente la forma de proceder de cada uno de todos, de cada uno de estos espacios que puede ser variable. Unos pueden tener reglas, otros no, a otros se pide. En otros la típica de el administrador tiene la llave. Puede haber un sinfín, pero justamente esta es la idea de las asambleas, reglamentos y consejos, de que siempre existan estos filtros que nos permitan acomodarnos y ayudar a que sea una convivencia mucho más estable
mantener estos mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? La relevancia del reglamento interno siempre va a ser garantizar la convivencia armónica y evitar conflictos. Siempre que haya reglas claras, el juego está claro y se lo puede hacer de la mejor manera, ¿verdad? La interrelación de estos órganos o de los organismos de administración dentro de un bien siempre van a ser con el fin de un correcto funcionamiento de la copropiedad. Como se decía en la anterior clase, la función o la idea principal de que existe esta ley en el Ecuador en donde se le da potestad al bien inmueble de que tenga su propia administración y de que lo mueva a su forma y a su parecer, respetando la idea de la propiedad privada del bien común. Es de esta forma de que todos podamos tener un espacio de convivencia propicio eh, y poder vivir en comunidad, ¿no? Y fomentar esa idea de comunidad. Y de ahí como conclusiones, justamente la administración de propiedad horizontal en el Ecuador se va a sostener por estos filtros que les comentaba, que es una asamblea que decide, un administrador que ejecuta y un consejo que controla y apoya. Todos estos, obviamente, nada al azar, siempre elegido a dedo, perdón, nada elegido a dedo, siempre elegido de forma consensuada para todos y que estos órganos funcionen de manera coordinada, siempre se va a llegar a lograr una gestión bastante eficiente. Y la idea de esto es cómo prevenir y proteger los conflictos y a la par el valor del inmueble. Sí, eso como resumen, esta clase era como bastante corte del tema de formatos de administración y todo. Déjenme les comparto lo que vendría a ser su deber en este caso. Como ya saben, la gestión administrativa de un condominio abierta desde el día de hoy hasta el miércoles 4 de febrero hasta las 11:59. ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar este deber? Vamos a elegir un condominio que sea real o inventar uno ficticio, ¿ya? O sea, que está abierto, pero como les decía, tomemos todo el panorama que se pueda. O sea, dónde está ubicado, cómo funciona, eh, cómo está estructurado, que al menos tenga 20 unidades habitacionales. Vamos a recopilar o definir información básica, como les decía, ubicación, número, áreas comunes, hacia quién está enfocado esto, hacia qué perfil. Puede ser casas de uso VIP o de mucho más elevado valor, en cierta ubicación, en otra ubicación. Una puede estar, yo qué sé, en Tumbaco, otra ¿cómo es esto? En alguna zona administrativa, en el centro norte. Les pongo en referencia el mío que, por ejemplo, puede ser Quito. No, y más o menos eso nos va a dar como una pauta de entender en qué bien y con quiénes estoy tratando para armar este sistema administrativo, ¿verdad? Debe ser identificar y describir los actuales problemas y potenciales que puede haber, que puede ser de todo tipo, ¿no? Que no quieran pagar alícuotas, que el mantenimiento sea difícil o sea muy caro, puede ser también. La convivencia, la comunicación, como les comentaba antes, y ya sabemos todos, no hay casos de que gente no está, no vive en el país, el propietario, por ejemplo, puede ser un problema. Eh, Usos del fondo de reserva. Esto de los usos de fondo de reserva si no estoy mal, este tema de como el colchón que tiene el condominio para usarlos, por el tema del cobro de alícuotas, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué propuesta o qué modo de gestión ustedes quieren diseñar para este bien inmueble, ¿no? O sea, entonces ustedes van a diseñar, ¿no? La asamblea, la forma de la asamblea, cómo estaría estructurado el consejo de administración, qué tipo de administrador se tendría. Como les decía, puede ser uno participativo que va a estar involucrado en todo, o puede ser este administrador que planea delegar a ciertas empresas o cierto tema como el funcionamiento propio del edificio y no hacerse cargo de él de forma directa. Sí, de definir atribuciones y responsabilidades, ¿no? ¿Qué va a hacer cada uno? ¿Hasta dónde se lo puede limitar? Y este tema de los procedimientos. Justamente esto de los procedimientos también entra o como la forma de ejecución de cómo se cobraría algo o de cómo hacer cada proceso. También es un tema que va dentro
del manual de uso del bien inmueble, ¿verdad? Eh, Temas de cobranza, mantenimientos, decisiones, yo que sé, se deposita a la cuenta del administrador o se deposita una cuenta general del edificio, por ejemplo. El mantenimiento es cada 3 meses, ciertos bienes tienen mantenimiento cada cierto tiempo, mm, y ese tipo de cosas. Y de ahí justamente vamos a cómo elaborar este reglamento súper breve, súper chiquito, 10 normas claras, más que nada un reglamento interno de convivencia, ¿no? Yo que sé, se pueden usar, puede haber perros, no puede haber perros, se puede entrar hasta tal hora, tienes que tener llave, tienes que tener biométrico, no se puede hacer bulla hasta tal tiempo. Normas de convivencia normales, comunes que puede haber, sí. O a las que ustedes se imaginen, o si ustedes viven en algún bien inmueble que tenga este tema de propiedad horizontal, que ustedes puedan decir, ah, sí, en mi condominio pasa esto, yo qué sé, mm, no me dejan tener mascotas o no me dejan hacer ruido pasando las 10 de la noche, o este tipo de cosas, válido. Y de ahí como este plan operativo. Más que nada esto como súper esquemático, ¿verdad? Porque, ajá, aquí está como para un año, pero más o menos como un cronograma bastante general, decir, como cada tiempo, cada tanto tiempo va a haber reuniones, cada tanto tiempo va a haber una reunión ordinaria en donde se hace una rendición de cuentas, va a haber mantenimientos aquí, yo qué sé, cada 15 se cobra alícuotas, por ejemplo, y yo qué sé, cada trimestre va a haber una auditoría sobre cómo se ha ido usando el fondo del edificio. ¿Ya? Y de ahí, cómo se va evaluando la gestión, que es justamente como este tema de satisfacción, ¿no? O sea, qué tan limpio está el edificio, los bienes comunes, qué tanto está el funcionamiento, ¿no? O sea, si uno, por ejemplo, paga una alícuota, quisiera poder tener acceso a una terraza todos los días, o a una piscina, o a agua caliente, ¿no? O el uso del gas, justamente este tipo de cosas, para irlas como revisando. Esto como que en general es como el amplio o el resumen chiquito. Eh, bueno, no les pregunté de forma directa, pero sí me imagino que para esta clase sí leyeron la guía y todo, ¿no? ¿O no? O por ahí salió alguna duda. Supongo que sí, supongo que no. Bueno, en general, ya como se hizo la anterior clase, como que ir haciendo este conversatorio chiquito, acabando la clase, o acabando la tutoría, o bueno, ni acabando, ¿no? O sea, como todas las dudas ahorita las podemos ir resolviendo. Sí, quería preguntarle, y en especial a María Fernanda, justo quería hacerte una pregunta. En tu deber me pusiste algo curioso al final, que lo Ujú. leí, era que, ajá, este tema de la administración se iba alternando cada 6 meses. Me pareció algo curioso. O la Mira, ahí, responsabilidad era de ajá, otra aquí qué persona. te puedo decir. Existen dos escenarios, ¿sí? Uno, cuando los condominios normalmente sobrepasan, como tú dices, capaz las 10 unidades, em, se necesita una administración formal inscrita en notaría con su nombramiento de administrador, etcétera, ¿no? Ahora, cuando tienes un condominio pequeño, digamos de 6 unidades, no es obligatorio tener una administración formal. Lo que se hace es turnar entre los copropietarios, como son solo 6 casas, cada uno dura 6 meses y le toca hacer todas las atribuciones de mantenimiento, recolección de alícuotas, etcétera, ¿no? Como tampoco tenemos muchas áreas comunales que se comparten, realmente es fácil, ¿no? Entonces, lo comunal, que es el ingreso, un poco de área verde, la cisterna, la seguridad, eso. Entonces, se estila así. Eso, mi querido Mateo. Ah, eso está curioso. Pero suponte ustedes, o sea, y si alguien dentro de ese, como yo qué sé, dentro de los 6 meses dice, no, yo no me quiero hacer cargo hoy y me toca a mí el lapso de los 6 meses, digo, no, no quiero.
O sea, Mm, ¿les ha pasado o no les ha sería un pasado? problema. En el caso mío no, porque todas las personas son muy responsables, nos llevamos bien, así es que no hemos tenido ese problema, pero claro que podría presentarse, ¿no? Y ahí si se presentara, la única solución es formalizar ya registrando en notaría la administración, ¿cierto? Ujú. Ujú. Ay, eso está muy interesante. Ajá, eso sí me sacó dudas. Decía, chuta, ¿cómo o sea, obvio, era un condominio chiquito, pero era como, uy, cada 6 meses se van tornando. Ujú. Chévere. ¿Alguien más ha estado igual participando en alguno de estos temas administrativos o, no sé, viven en unifamiliares? No tienen que ver esto. ¿O han sido parte de alguna mobiliaria que tenga que designar la primera administración? Denme un ratito. No sé. Ya, ahí sí, perdón. Listo. Entonces, a ver, con su deber, todos claros, Sí. ¿sí? Todo en orden. ¿Alguna duda de esto? ¿O algo que quieran conversar? Sí. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Qué pasa si un copropietario incumple el reglamento? Sí, justamente dentro de, o sea, el reglamento, obviamente está como cuáles son las normas a acatar y también este tema de qué pasa si no se las incumple, ¿verdad? O sea, es como el tema y como la gravedad. Eh, y obviamente unas sanciones, dependiendo de, puede haber desde como una sanción como económica, que puede ser o hacer bullas o el mal uso de un bien común en el que, yo que sé, se daña algo y esa persona tenga que responder, no bajo sus propios recursos, sino con los recursos del edificio, como hasta ya temas de que responsabilidad directa, de que ya no sea tampoco como, yo que sé, una, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Como una como advertencia de administración, como decir, hey, está haciendo bulla este tipo de cosas, sino ya decir, como yo que sé, la primera multa, $20, segunda multa, 40, segunda, 60. Es como se establezca en el reglamento, no es como que hay una línea, por decir así, como una multa se cobra tanto, sino cómo se estructure dentro del bien y cómo estructuren todos. Como se les decía, el reglamento lo hace el condominio, literalmente. El reglamento también va a votación, también va a aprobación y eso estructuran todos. Entonces, justamente ese tema sería ya por sanciones. Ya, ahora otra consulta. Digamos que yo soy la dueña, digamos, en este caso del departamento o de la casa de condominio. ¿Qué pasa si yo como dueña, estoy debiendo al condominio, estoy debiendo por las multas o por las sanciones que me pusieron y yo vendo? ¿Qué pasa con esa deuda?
Y de cierta forma, y bueno, les digo porque en, a nosotros en mi familia querían hacer eso y debían de una oficina y toda la cosa. Eh, yo de lo que tengo entendido y también como que experiencia, obviamente la alícuota y todo eso es una deuda que tú tienes con el bien, y en este caso con este ente que también es el ente de la administración, ¿verdad? Sí, María. Este, Mateo, no se sí, puede. A la pregunta de ajá. Zaida, legalmente tú no puedes vender. ¿Por qué? Porque la notaría te pide que lleves el certificado de expensas, que quiere decir tu certificado de que estás al día en el pago de alícuotas. Sin eso no se permite el cierre de la negociación en la notaría. No puedes hacer escritura pública mientras no tengas eso cancelado. Ajá, justamente iba hacia eso, pero sí, exacto, es como tú debes y tú no es que debes como a una persona, sino debes a un, como este ente de la administración y todo que tiene un peso legal, o sea, es alguien que tiene este peso, es legal y es el representante de todo el edificio y obvio, no podrías venderlo, entonces el proceso sería hasta que tú no canceles o quedes en cero y se emite este certificado en el que dice... La persona tal propietaria de tal departamento del edificio tiene todos sus haberes cumplidos y se puede proceder a la venta de él o lo que sea. Pero sí, no es un tema de ya no tengo, no vendí y me fui. Y aparte de eso, eso tampoco es como ya pasa el tiempo y me hago el loco, porque ha habido un montón de casos de que dejan ahí el bien y dicen, ah, no, pero yo no he estado aquí. No, no interesa. Habite, se habite, no se habite, se riende, no se riende, seas tú la persona que está ahí o no, sí o sí tienes que responder ante eso. O sea, es parte de tener es como la línea chiquita de tener un bien en propiedad horizontal que es pagar la alícuota porque todas la pagan en este caso. Ok, gracias, Inche. Ya, listo. ¿Alguna otra preguntita? Ah, yo tenía una pregunta. Jorge, ¿estás por ahí? ¿Cómo va, Mateo? Sí, sí, por aquí estoy. Sí. Todo bien, Sí. Jorge. Con tu deber y con ese tema, tú fuiste la única persona que puso, ¿cómo es esto? Un bien con uso mixto, o sea, tenías locales y vivienda. Ujú. Ajá, yo te quería hacer como esa pregunta o cómo funciona el bien, si tienes como algún conocimiento extra. Tú dijiste que tenías como también este tema de el, el tema de los centros abajo el área comercial se alquilaba, ¿verdad? Entonces era como esta pregunta de que si llega a haber tomas de decisiones en el caso de tu edificio que fue del deber y todo, las personas que alquilan tienen decisión o solo los que, porque yo entendí que las personas que viven arriba son las personas que alquilan abajo y con eso se mantiene el edificio, sí, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, es algo medio próximo a la realidad que yo vivo. Somos tres copropietarios de una casa ubicada en el centro de la ciudad. Ujú. Entonces, comúnmente nosotros hemos asignado a un administrador y el administrador previo a la toma de alguna decisión, pues nos manifiesta todas las novedades que ocurren, ¿no? En el tema de los locales comerciales. Entonces, él toma una decisión viendo en pro de todos, obviamente en seguridad, a quién va a rentar, en cuanto, qué es lo que se va a gestionar y obviamente hace un contrato de arrendamiento con cada uno de ellos.
el cual al final del mes se divide en partes iguales, las entradas y obviamente con los pagos de impuestos y todo, entonces nos divide para los tres copropietarios. Y la toma de decisiones, tenemos un fondo que es mensual, el cual va a la cuenta del mismo administrador con el visto bueno de todos para que al fin del año, de pronto, si es que hay alguna causa como para poder hacer una remodelación o algún daño en las tuberías o en cualquier cosa de la casa, pues entonces se utiliza ese fondo. Pero nos dividimos en partes iguales, sino que la diferencia es que aquí él es el único gestor, sí, del bien durante todo el año, con la aprobación de los otros copropietarios. Ah, ya, listo, Ujú. esa era la duda. Ajá. Ya, chévere. ¿Algo más con esto? Déjeme, le cierro esto. Sí, ¿alguna duda extra? ¿Tú, Miguel, alguna duda o como, ajá, en general, algún tema, alguna consulta? No, ingeniero, de esta clase bien clara la verdad, bien clara la verdad en esta clase. Todo muy atento. Ok. De ahí, en general, ¿todo bien? ¿Tú, Osvaldo? Nada, Inge, para mí todo nuevo y estoy aprendiendo mucho más. Y ese que estaban hablando era para mí todo nuevo y es interesante. Ya, chévere. Déjeme ver una cosita. Mm, mm, mm. Esto. Vean, dentro de aquí, ya les enseño. Dentro de los recursos de su curso, van a tener aquí de esto de lecturas y son dos. Una es como un resumen general de un manual de funciones de administración para un condominio. En Guayaquil es como un formato general que le pueden ir leyendo. Sí, más o menos para que vayan entendiendo cómo está estructurado y todo. Es más o menos como la normativa y la planeación y de cómo ellos estructuran el funcionamiento de cómo esté bien. Y de ahí este otro es como una tesis, sí, en donde está la idea de esto es la propuesta de un modelo de gestión de administración para condominios, si no estoy mal, es como que de un ámbito como macro general. Es una propuesta para que exista como así como hay una norma ahorita de que tiene que estructurarse de cierta forma, este es como darle un marco, un esqueleto a este tema de administraciones, que le pueden dar una leída, no es tan largo. Entonces, ajá, para que vayan revisando este tema de los recursos adicionales. Y justamente con este tema de los recursos adicionales, sí revisaron de lo que del recurso de aquí, de los de la anterior clase. ¿Tienen alguna pregunta con eso? Curiosaron lo que les dije de la normativa, pero más que no era como obligatorio, así, ¿no? Como, no sé si como vieron esto o curiosaron lo de los formularios de propiedad horizontal, como que les vieron. Sí, Mateo, sí, una revisada, porque bueno, realmente en la práctica mía comercial no es que yo tenga que estar a cargo de eso, pero como corredora, como agente inmobiliaria, pues sí siempre tengo que estar empapada de absolutamente cómo son los procedimientos, aunque yo no los lleve a cargo, pero sí para poder guiar bien a los clientes. Chévere, esa es la idea. Igual como les decía, en este de como la estructura y todo, ya voy a ver si hay más información de la que se les pueda dar para esta clase, como para que vayan
como para que se vaya complementando un poco, ¿no? Este tema de administración, ver si hay más o algunos administradores que mm, se los pueda ver o cómo ellos hagan sus funciones dentro de algún mueble aquí o afuera y más o menos entender cuáles son las posibilidades, ¿no? Hay cualquier cosa, si ya subo y todo, como les decía, les voy avisando todo en el grupo. Sí. Entonces, chuta, creería que de momento sería eso, ¿no? Como no se olviden de ver este tema de su guía. Lean la guía, den la prueba, den la autoevaluación, den lo del deber. Igual, como les decía, si tenían como alguna duda o alguna consulta, igual como antes de, yo qué sé, darles la retroalimentación y todo, si desean como preguntar algo del deber y todo por el grupo, o por interno, o por un correo, como ustedes quieran, se lo puede hacer. Sí, sí estoy como pendiente a todo eso. Entonces, eso, señores, creía que si no hay ninguna otra duda o como ver algún tema más o algo, como le podríamos ir dejando de momento hasta ahí hoy. Sí, que dice la asamblea, de acuerdo, no de acuerdo. Sí, Mateo, me sacó todo claro. Chévere. Entonces, eso, si quieren o algo, me voy a quedar un ratito más, voy a estar con la cámara apagada y de ahí ya cierro la sesión, ¿ya? Bueno, chicos, me despido. Una linda semana. Chao. Igualmente, Linda semana, chao, linda noche. Chao. Muchas gracias, igualmente. Una buena Familia, noche para todos. Muchas desca- gracias. descansen amigos, un abrazo a todos. Gracias, igualmente.